Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope y listos para un vídeo que, ay, Dios mío, va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que aquí en el canal amamos el drama, pero sobre todo, amamos desenmarañar los entresijos de las noticias del corazón, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales y que involucra a una de nuestras parejas favoritas, Demet y Can. Sí, escucharon bien. Hoy vamos a analizar a fondo esa supuesta declaración de Demet, donde al parecer, ella dice, me culparon injusto, pero tenía razón. ¿De qué razón estamos hablando? ¿A quién se refiere con me culparon? ¿Y qué papel juega Can en todo este embrollo? Agárrense porque esto se pone bueno. Pero antes de que entremos en materia, como siempre, los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, análisis y, por supuesto, mucho cariño para ustedes. Ya saben, cada suscripción es una señal de que les gusta lo que hacemos y nos motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y jugoso. Así que dedito arriba y a suscribirse. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Me culparon injusto, pero tenía razón. Esta frase, supuestamente pronunciada por Demet, ha desatado una tormenta de especulaciones y teorías. Para entender el contexto, tenemos que recordar la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman. Su relación, que surgió durante el rodaje de la exitosísima serie Erkencikus, fue un torbellino de emociones, pasiones y, por supuesto, mucha atención mediática. Y vaya que atención mediática. Fue una de esas relaciones que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno social. Al principio, todo era miel sobre hojuelas. Los fans enloquecieron al ver la química innegable entre Demet y Can, tanto en la pantalla como fuera de ella. Se les veía juntos en eventos, compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor, era el cuento de hadas perfecto. Imagínense la locura en los sets de grabación, con todos los involucrados siendo testigos de esa conexión palpable. Los rumores, por supuesto, no tardaron en inflar la burbuja de ilusión. Cada mirada, cada roce, era analizado y compartido como la prueba irrefutable de un amor real. Pero, como suele suceder en Hollywood, la felicidad no duró para siempre. De repente las cosas empezaron a torcerse. Rumores de celos, discusiones acaloradas y diferencias irreconciliables comenzaron a inundar los tabloides. La prensa del corazón, como buitres, se abalanzó sobre la pareja, buscando la primicia que confirmara la ruptura. Y lamentablemente llegó el día en que se hizo oficial, Demet y Can habían terminado. El mundo, o al menos el mundo de los fans de Erkencikus, se detuvo por un instante. La decepción fue palpable. La ruptura fue muy mediática y, como suele pasar, cada uno tomó su propio camino. Can, con su estilo característico, se mantuvo en el ojo del huracán, protagonizando series, viajando por el mundo y generando controversia con sus declaraciones. Can siempre ha sido un personaje que no rehúye la polémica. Desde sus comentarios sobre el machismo en la industria hasta sus proyectos internacionales, ha sabido mantenerse relevante y generar conversación. Su personalidad, a veces percibida como arrogante, siempre ha sido un imán para la atención. Demet, por su parte, se centró en su carrera, demostrando su talento y versatilidad como actriz en diferentes proyectos. Demet, con una imagen más cuidada y una estrategia de comunicación más sutil, se enfocó en consolidar su posición como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Eligió proyectos que le permitieran mostrar su rango actoral y evitar, en la medida de lo posible, ser encasillada. Su evolución profesional ha sido constante y admirable. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la famosa frase? Aquí es donde empieza la especulación. Muchos creen que Demet se refiere a las críticas que recibió durante y después de la ruptura con Can. Se la culpó de ser la causante de la separación, se la acusó de ser ambiciosa y de utilizar la relación para impulsar su carrera. Algunos incluso llegaron a decir que nunca había estado realmente enamorada de Can y que todo era una estrategia de marketing. ¡Qué fuerte! Es increíble cómo la opinión pública puede ser tan cruel e implacable, especialmente con las mujeres. La facilidad con la que se les atribuyen motivaciones egoístas y se les juzga por sus decisiones personales es realmente alarmante. Si la frase es real, podría interpretarse como una defensa. Demet estaría afirmando que, a pesar de las críticas y los juicios, ella tenía sus razones para actuar como lo hizo.
Quizás se refiere a dinámicas internas de la relación que el público no conocía, a presiones externas que afectaron su romance o a decisiones personales que tomó para protegerse a sí misma. Es importante recordar que detrás de la fachada de la fama, hay personas reales con emociones y vulnerabilidades. Pero, ¿cuál era esa razón a la que se refiere Demet? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Algunos creen que se refiere a la actitud de Khan. Se ha hablado mucho de que Khan es un hombre con un ego muy grande, que le gusta ser el centro de atención y que puede ser muy exigente con sus parejas. Tal vez Demet se sintió sofocada por esta dinámica y decidió poner fin a la relación. Las relaciones de pareja, especialmente las que se desarrollan bajo la lupa de los medios, son complejas y demandantes. El ego de una figura pública puede ser un factor determinante en el éxito o fracaso de una relación. Otros creen que la razón de Demet tiene que ver con las diferencias culturales y de estilo de vida entre ambos. Khan es conocido por su estilo de vida más bohemio y desenfadado, mientras que Demet es considerada una persona más reservada y centrada en su carrera. Quizás estas diferencias, que al principio parecían atractivas, terminaron siendo un obstáculo insuperable para la relación. La compatibilidad en términos de valores, prioridades y estilos de vida es fundamental para construir una relación sólida y duradera. También hay quienes piensan que la razón de Demet está relacionada con la presión mediática. La atención constante de los paparazzi y los fans puede ser muy agobiante, especialmente para una pareja que está tratando de construir una relación en privado. Tal vez Demet sintió que la relación estaba demasiado expuesta y que necesitaba alejarse para proteger su salud mental y emocional. El acoso de los medios y la invasión de la privacidad son problemas reales que afectan a las celebridades y que pueden tener consecuencias devastadoras en sus vidas personales. Y luego está la teoría más conspirativa, que la relación entre Demet y Khan fue, desde el principio, una estrategia de marketing para impulsar la serie Erkencikus. Algunos creen que los productores de la serie fomentaron el romance entre los protagonistas para generar más interés y atraer a más espectadores. Si esta teoría fuera cierta, la ruptura sería parte de un plan preestablecido para mantener la atención mediática sobre la serie y sus protagonistas. El mundo del espectáculo es un negocio y a veces, las estrategias de marketing pueden ser muy arriesgadas y controvertidas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la frase de Demet ha reabierto viejas heridas y ha generado un nuevo debate sobre su relación con Khan. Los fans se han dividido en bandos, defendiendo a uno o a otro y lanzándose acusaciones mutuas. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se libran intensas discusiones sobre quién tiene la razón y quién es el culpable de la ruptura. Es lamentable cómo las pasiones pueden desbordarse y cómo la gente puede llegar a ser tan agresiva en la defensa de sus ídolos. Pero más allá del drama y la especulación, creo que es importante recordar que Demet y Khan son dos personas reales con sentimientos reales. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros lugares. Tal vez lo mejor que podemos hacer como fans es respetar sus decisiones y dejar de lado los juicios y las acusaciones. La empatía y la comprensión son valores fundamentales que debemos practicar en nuestras interacciones, tanto online como offline. Es fácil caer en la tentación de idealizar las relaciones de las celebridades y de creer que conocemos todos los detalles de sus vidas. Pero la verdad es que solo vemos una pequeña parte de la historia, la que ellos eligen mostrarnos. Detrás de las fotos y los vídeos en redes sociales, hay personas complejas con sus propias luchas y desafíos. Así que antes de juzgar a Demet o a Khan, recordemos que todos cometemos errores y que todos merecemos respeto y comprensión. En lugar de alimentar el drama y la división, tratemos de enfocarnos en lo positivo y en apoyar sus carreras individuales. Ambos son talentosos y merecen el éxito. Reconocer el talento y celebrar los logros de los demás es una forma de contribuir a un entorno más positivo y constructivo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mi análisis. Recuerden que todo lo que he dicho son solo teorías y opiniones, y que la verdad solo la conocen Demet y Khan. Y probablemente ni siquiera ellos la conocen completamente. Las relaciones humanas son laberintos emocionales donde la verdad es subjetiva y las perspectivas varían. En resumen, hemos analizado la supuesta declaración de Demet, me culparon injusto, pero tenía razón, en el contexto de su relación con Khan Yaman. Hemos explorado diferentes teorías sobre el significado de esta frase y sobre las razones detrás de su ruptura.
Hemos recordado la importancia de respetar las decisiones de las celebridades y de evitar los juicios y las acusaciones. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas y la necesidad de practicar la empatía y la comprensión. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad de chismosos. Me encanta compartir mis opiniones con ustedes y leer sus comentarios. Son lo mejor. Su feedback es invaluable y me ayuda a mejorar mi contenido. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet tenía razón? ¿A quién culpan de la ruptura? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Quiero crear un espacio de debate respetuoso y constructivo donde podamos compartir nuestras ideas y aprender unos de otros. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.